Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en la segunda sesión del tema de planeación. El día de hoy vamos a concluir con el tema, vamos a ver algunos conceptos y herramientas de la planeación, de las que se auxilia la planeación. Bien, espero que hayan hecho sus tareas, espero que hayan resuelto sus ejercicios y sobre todo que hayan estado en contacto con sus tutores para cualquier duda que hayan tenido. Vamos a ver los objetivos de la sesión del día de hoy. El día de hoy identificarán las características de los principales conceptos de la planeación y comprenderán la interrelación de los conceptos de la planeación. El primer tema que vamos a tratar es muy interesante y es vital que lo entiendan porque vamos a hablar acerca de la misión. En primer lugar vamos a introducir algunos conceptos de algunos autores conocidos y después vamos a llegar, como siempre, a nuestras propias conclusiones. El maestro Deming, Edward Deming, reconocido por su contribución a la administración moderna en el tema de calidad, nos dice que una organización debe definir sus valores, misión y visión a futuro para dar una orientación a largo plazo a su administración y a sus empleados. Tanto la misión como la visión son proyectados a largo plazo. Sin embargo, la diferencia entre la visión y la misión es que la visión es lo que este administrador o empresario ha imaginado para su empresa. Lo que será en un futuro está planeado a 10 años y lo que él ha imaginado que sea. Sin embargo, la misión es algo más realista, más aterrizable. Vamos a ver dos conceptos de dos autores y ahorita seguimos con el tema. Bien, Evans y Lindsay también en su libro de Administración para la Calidad Total nos dicen que la misión define la razón de existir de la empresa y nos hace la pregunta ¿para qué estamos en el negocio? Y Enrique Franklin, que en su libro de Administración de las Organizaciones nos dice que la misión es el enunciado que sirve a la organización como guía o marco de referencia para orientar sus acciones y enlazar lo deseado con lo posible. Es muy popular que algunos maestros comuniquen a la misión como la razón de ser de la empresa. Me parece un poco limitativo el hablar solamente de la razón de ser de la empresa. Me parece más que, y en un idioma más administrativo y conforme lo que hemos estado estudiando, que la misión debería ser ese objetivo a largo plazo. Debería ser la intención de la organización en un plazo de 5 años. Evidentemente especifica su razón de ser, por qué esa organización debe estar en este sector industrial, debe existir en el mundo, por qué sus productos deben ser consumidos por sus clientes y por qué, cuál será su negocio, de dónde obtendrán utilidades quienes inviertan en él. Por lo tanto, creo que la definición más precisa de la misión sería el considerarla como el gran objetivo a largo plazo. Les pido que me acompañen al pizarrón para que nosotros veamos cómo es esta gran definición. Yo quiero que lo imaginen de esta forma, en donde la misión es este gran sueño, lo que este empresario ha visualizado hacia el futuro, y la misión algo más aterrizable es este esqueleto de la organización que va a ser el mandatorio para todas sus acciones. Por eso lo defino como el objetivo a largo plazo. Si tuviéramos un objetivo a mediano o corto plazo, serían objetivos ya sea corporativos o de departamentos, pero no tendrían la expresión de hacia dónde vamos a trabajar durante 5 años, hacia dónde vamos a guiar las acciones, tanto de nuestros empleados como de nuestros clientes, hacia dónde las vamos a guiar a largo plazo. Por eso creo que la definición más adecuada de la misión sería el objetivo a largo plazo. Otra cosa más es que es válido que ustedes recapitulen o reenuncien la misión, dado que terminados los 5 años las condiciones habrán cambiado.
Recuerden que habíamos dicho que lo único que tenemos asegurado pues es el cambio tanto externo como interno. Pretender que la misión sea en un plazo de 10 años tal como es la visión, pues sería un error y nos encapsularíamos en un desempeño del negocio que no sería propio, no nos permitiría ampliar el negocio y visualizar otras oportunidades que evidentemente existen en el mercado. Bien, si esta misión no existe, entonces la empresa carece de este eje rector en torno al cual giran todas las estrategias, tácticas y programas. Si este es un objetivo, bueno, pues entonces la organización tendrá que conjuntar todos sus esfuerzos para el logro de este objetivo. La misión la determina la alta dirección, es ella la que sabe qué es lo que nosotros pretendemos con esta empresa, hacia dónde queremos ir, cuál es su razón de ser y cuáles serán los objetivos conjuntos. Una vez que el empresario o el director sabe hacia dónde quiere que todo este conjunto de personas, la organización vaya, entonces es conveniente elaborar el estatuto de misión. El estatuto de misión es el escrito, aquel que ustedes ven que en las empresas está escrito desde nuestra misión es, etcétera, etcétera. Bueno, eso se llama estatuto, pero la misión es el objetivo, el que imagina la alta dirección o el empresario. Después ya se redacta el estatuto. También hay que tener cuidado para redactar el estatuto. En primer lugar, este estatuto, este escrito nos debe decir en qué negocio estamos. Define al negocio, el decir, por ejemplo, algunas misiones que yo he leído dicen satisfacer a nuestros clientes con nuestros productos en cualquier momento. La pregunta es si este estatuto, tal como lo acabo de decir, describe el producto, el servicio o el mercado al cual estamos enfocados. Realmente no lo está describiendo. Lo primero que tiene que describir es el negocio al que nos dedicamos. ¿En qué negocio estamos? Negocio se define como aquella actividad que produce utilidades para quienes han invertido su dinero. Entonces, ¿cuál es la actividad que se realiza en esta empresa, que es la que hace que nosotros obtengamos las utilidades como accionistas, dueños o directivos? ¿Sí? Entonces, bueno, la misión debe definirnos claramente cuál es el negocio en el que estamos, o cuáles son los negocios en los que pretendemos estar. Acuérdense que esto lo estamos viendo a 5 años. El producto o el servicio, si se especifica, el mercado o clientes a quienes estamos dirigidos y cuál es el propósito. Algunas misiones más largas nos hablan también de los beneficios que esta empresa puede tener a la sociedad, a sus accionistas y a sus clientes. Y algunas misiones más mencionan algo relativo a la tecnología. Esto no es limitativo, puede ser incluido, pero lo más importante es que sí nos describa cuál es el negocio en el que estamos, cuáles son nuestros productos o servicios que ofrecemos, cuál es el mercado, clientes a quienes estamos dirigidos y cuál es el propósito. Ahora, el estatuto de misión debe ser escrito de forma clara, de forma sencilla y que sea inspiradora. Miren, acompáñenme de nuevo al pizarrón y veamos. Todos los miembros de la organización son estos puntos que estoy dibujando alrededor del esqueleto. Si nosotros no logramos que este estatuto sea inspiradora, bueno, pues estas personas tendrán su propio rumbo. Lo que nosotros queremos no es que suceda esto, sino al contrario, que todos caminen en el mismo sentido. Es decir, que todos logremos, bueno, más bien que esta misión, este objetivo, sea también parte de la vida de los integrantes de la organización y que sea también su objetivo. Que ellos tengan bien claro hacia dónde quiere ir la organización y entonces se sepa hacia dónde ellos tienen que ir trabajando. Vamos a ver 2 ejemplos de misiones que traigo para que las analicemos y veamos este trabajo que estoy poniendo en el pizarrón. El primero es el de Bimbo, es una empresa muy conocida
y tiene presencia en todo el mundo. En primer lugar, nos dice que su misión es elaborar y comercializar productos alimenticios, desarrollando el valor de nuestra marca y comprometiéndonos a ser una empresa altamente productiva y plenamente humana, innovadora, competitiva y fuertemente orientada a la satisfacción de nuestros clientes y consumidores. Por otra parte, nos dice también que ellos están comprometidos a ser un líder internacional en la industria de la panificación con visión a largo plazo. En este caso, Bimbo nos está diciendo claramente en qué negocio está. Si lo podemos observar en la diapositiva, ellos están en el negocio de los productos alimenticios y se dedican al proceso de la panificación. Vamos a ver un ejemplo más antes de puntualizar algunos datos. Y Nestlé, esa es muy pequeña y nos dice que su razón de ser es llevar al consumidor productos alimenticios de alta calidad y valor agregado a precios competitivos, donde sea, como sea y cuando sea. Bien, nosotros vemos tanto en el ejemplo de Bimbo como en el ejemplo de Nestlé que ambos están en el negocio de los productos alimenticios. Ahí sí me gustaría hacer una aclaración al respecto. Cuando estas dos empresas nos engloban el negocio como productos alimenticios, ellos mismos se están dando la posibilidad a largo plazo de entrar en negocios diferentes al pan en el caso de Bimbo, en Nestlé, en caso de otros productos alimenticios. Sí, si nosotros lo delimitamos demasiado, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si nos centramos en que no está en el negocio de los productos alimenticios, sino únicamente en los productos nutritivos, entonces no se permitirá que alguna de estas dos marcas incursione en la comida chatarra o en la comida que no tiene valor nutrimental, ¿sí? De tal forma que les estamos limitando el negocio. La razón por la que debes poner el negocio en el que estás, pero de una forma amplia, pero no demasiado amplia, es porque te estás dando la oportunidad de, en unos 5 años, analizar tu negocio y visualizar en qué negocios, además del que estamos, podemos ingresar, dándonos la oportunidad de adaptarnos al cambio y de ver cuál es la exigencia del mercado. Si tú enuncias una misión delimitando el producto demasiado específico, lo que vas a hacer es de reducir las posibilidades de negocio de tu empresa y muy probablemente su propio crecimiento o su evolución. ¿Sí? Por otra parte, bueno, Nestlé se compromete a tener productos alimenticios de alta calidad a precios competitivos. Eso quiere decir que los puede adquirir cualquier persona. No son productos que tengan un precio alto y están al alcance de cualquier sector social de la sociedad. Y por otra parte, bueno, nosotros somos testigos de que encontramos los productos Nestlé en cualquier parte y que tienen un muy buen sistema de distribución. ¿Sí? Por otra parte, en el estatuto de Bimbo vemos que ellos se comprometen a tener presencia internacional con sus productos de panificación. Eso lo comprobamos ya que hay productos Bimbo tanto en Europa, Asia y parte de Sudamérica, bueno, la gran parte de Sudamérica, ¿no? Entonces, bueno, las acciones que ellos han llevado a cabo para que esto suceda han sido porque han respetado el gran objetivo a largo plazo que tienen. Si ellos no hubieran encauzado estos esfuerzos, bueno, tendrían algunas otras cosas que seguramente hubieran sucedido, pero no el cumplimiento de este objetivo. Lo primero que debe tener una empresa es su misión. Bueno, la visión del director, pero su misión para saber hacia dónde queremos ir. Y ahora sí yo podría entonces decirles que es válida la idea de la razón de ser de la empresa, pero más que nada a mí me gustaría sí entenderlo como un objetivo a largo plazo. Bien, hemos estado hablando de objetivo y no lo hemos definido. Decimos que la misión es un objetivo a largo plazo, pero no lo hemos definido. Vamos a adentrarnos en lo que es un objetivo.
El objetivo es un fin específico, medible, planteado en tiempo y su consecución es indispensable para alcanzar la misión de la organización. Los objetivos permiten que los trabajadores sepan qué es y hacia dónde se dirigen. Bien, una vez que nosotros hemos planteado la misión, bueno, más bien que el director ha planteado la misión, esta se desglosa en pequeños objetivos que tienen un cierto orden. Vamos primero a ver este orden, después vemos cuáles son las características del objetivo. Bien, lo primero que tenemos que ver es que los objetivos pueden ser a largo, mediano y corto plazo. Un ejemplo de un objetivo a largo plazo es la misión. Un objetivo a mediano plazo sería, por ejemplo, en el caso de Bimbo, el incursionar en el mercado europeo. Internacional es todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, han incursionado en el mercado sudamericano. A lo mejor en un año entrar en el mercado europeo, quizás se hayan planteado ese objetivo, o en un año entrar en el mercado de España, Francia, Italia, que son países latinos y que pudieran tener más aceptación al sabor de Bimbo. Cada uno de los objetivos manda sobre las actividades de planes y programas de trabajo de la administración estratégica. Todos los objetivos deben estar escritos con un verbo de acción que permita el ser medidos o el que nosotros tengamos un mecanismo de medición para ello. Yo suelo recordarles a mis alumnos que un objetivo que no tiene un mecanismo de medición o que no es posible medirse no es un objetivo válido. Una vez que nosotros hemos planteado los objetivos, inmediatamente tenemos que tener el mecanismo de medición que lo acompañará para que podamos ver si los resultados son los que esperábamos o no. Por ejemplo, un objetivo que sería el alcanzar un incremento en ventas de un 10% en el primer trimestre del año, deberá tener uno o varios mecanismos que permitan decirnos a quienes están efectuando la tarea de control cuál es el avance que lleva con respecto a ese 10%. Lo podemos ver a través de estadísticas de ventas o reportes de ventas. Si, de nuevo les repito, si tú tienes un objetivo y no tienes cómo medirlo, no está bien escrito el objetivo. Bien, la valoración del beneficio se debe centrar en medir la eficiencia, la recuperación del costo, etcétera, valores que representen beneficios hacia la empresa. Estas mediciones deben ser valores que den una significancia relevante hacia la empresa, como puede ser el que podamos a través de estos objetivos medir si somos más eficientes, más productivos, más rentables o obtenemos mayor rendimiento de nuestra inversión. Vamos a ver los lineamientos para redactar los objetivos. Vamos al pizarrón, por favor. En general, los objetivos deben tener las siguientes características. Deben ser realistas, alcanzables, medibles y expresables en tiempo. Bien, vamos a suponer que estamos en una pyme o en una pequeña empresa y su objetivo a mediano plazo, es decir, a un año, es incursionar en Europa con sus productos para el año venidero o para el siguiente trimestre. Si estamos en una pyme de 5 o 10 personas, está comercializando a poca escala, este objetivo no es realista ni alcanzable. ¿Qué va a suceder con los miembros de la organización? Va a suceder que se van a desmotivar al ver demasiado inalcanzable este objetivo y que sus esfuerzos, por más que los hagan, no van a poder lograrlo. Posiblemente pudiéramos poner un objetivo menos ambicioso en tan corto plazo y podríamos decir que abarcar todo el territorio nacional.
abarcar todo el territorio nacional en el año del 2010. Este objetivo puede ser alcanzable, es motivador y hará que los empleados o los integrantes de la organización tengan gusto y deseen participar en este objetivo, es decir, lo hagan suyo. De otra forma, si pones un objetivo que sea muy ambicioso pero muy inalcanzable, va a producir frustraciones en el empleado. El empleado, al tener frustración, no le va a gustar cooperar o va a hacer que este objetivo no sea parte de su propia vida y no trabaje por él, ¿no? Siempre deben ser medibles y expresados en tiempo. La razón por la que deben ser medibles, ya lo dijimos, para saber si estamos cumpliendo o no con este objetivo. Y expresado en tiempo porque no hay objetivos indefinidos, ¿sí? Hay propósitos indefinidos, más no objetivos indefinidos. Por ejemplo, mi propósito puede ser mejor cada vez. Ser mejor cada vez, ese puede ser un propósito. Pero tengo que tener algo aterrizable para lograr mi propósito. Esto sería, por ejemplo, el tomar 2 cursos de capacitación por semestre. Eso me haría mejor o tener mayor conocimiento, ¿sí? Entonces, bueno, propósito es esta visión que yo logro de lo que quiero hacer, pero el objetivo tiene que ser algo que sea medible, alcanzable y realista. Vamos a ver entonces el ejemplo de un objetivo. Una de las principales tareas del administrador no es realmente imaginar el objetivo, sino redactar el objetivo. La razón por la que deben ser redactados es que la comunicación hacia la organización tiene que ser de forma eficiente. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar a conocer los objetivos para que la gente sepa qué se espera de ellos y hacia dónde queremos que caminen. Bien, vamos a ver este objetivo y dice, alcanzar en el primer trimestre del 2009 el 12% de rendimiento. ¿Cuándo queremos que suceda este resultado? Pues al final del primer trimestre. Ahí está especificado el tiempo. Como les decía, un objetivo no puede ser de forma indefinida porque se convierte en un propósito o en una visión. Tiene que tener un tiempo límite para que al final de ese tiempo límite lo podamos medir y entonces ver cuál es el resultado de este trabajo. Evaluar nuestro trabajo, ver lo que hicimos bien, ver lo que hicimos mal y entonces volver a realizar la planeación y de nuevo fijar objetivos. El verbo en infinitivo es muy importante. El verbo en infinitivo nos da la acción que se va a seguir. El verbo es las actividades que se van a realizar para el logro de este objetivo. En este caso es alcanzar. Por lo tanto, todos los esfuerzos de los empleados de las gerencias y de la dirección estarán encausados en alcanzar este objetivo. Sí, alcanzar este objetivo. Y finalmente debe ser realista, medible y alcanzable. Si nosotros obtuvimos el año pasado un 2% de rendimiento y queremos en este trimestre un 12% de rendimiento, o vamos a hacer esfuerzos muy, muy grandes para lograrlo, o sería mejor poner algo más realista y alcanzable. Si nosotros obtuvimos un 10% de rendimiento en el periodo anterior, 12%, que sería un 2% de incremento, suena bastante razonable y alcanzable, ¿no? Entonces siempre fíjense que los objetivos sean medibles, alcanzables y sobre todo realistas para que puedan motivar al personal a lograrlo. De lo contrario, contar con un grupo de personas que estén desmotivadas nos va a ocasionar frustración. La frustración ocasiona baja productividad y la baja productividad pues ocasiona pérdidas y la pérdida, bueno, pues ocasiona que se acabe la empresa. Por último, vamos a ver el mecanismo de medición. Si estamos hablando de rendimiento financiero, lo más seguro o lo más conveniente es que lo veamos en los estados financieros. Tal vez algunos reportes de sistema que nos entreguen el 12% o la información condensada que recibimos del área de finanzas. Bien, esta pirámide que están viendo en la pantalla nos da la jerarquía de los objetivos. Esta es la más amplia que hay, no debe ser la misma para todos, porque podemos tener una pyme que no tenga tanta jerarquía, o podemos tener un corporativo que tenga aún más jerarquía. Sin embargo, creo que esta es una propuesta bastante interesante, vamos a revisarla
y vamos a ver que, bueno, se puede adaptar de acuerdo al tipo de organización en el que estén ustedes colaborando o el tipo de organización que sea de ustedes, el tipo de empresa que estén manejando. Bien, la misión siempre debe darla la alta dirección, el director, el gerente, el consejo de administración, etcétera. Es la cabeza, jerárquicamente el punto más alto de la organización es el que debe fijar la misión. Son ellos los que nos dicen hacia dónde queremos que todos trabajemos. ¿Ok? Entonces, bueno, la misión entonces la fija la alta dirección, el gerente, es decir, la persona que esté más arriba en el puesto jerárquico. Después seguimos con los objetivos generales. Pueden ser a nivel subdirección o a nivel gerencial, les repito, de acuerdo al orden jerárquico en el que se encuentran. Y estos objetivos son derivados de la misión. Después regresamos o vamos con el objetivo divisional, vamos en orden descendente, y los objetivos divisionales o funcionales o por áreas funcionales nos los dan los jefes de departamento. Sería, por ejemplo, el gerente o director general, las áreas funcionales. Vamos a tomar como base las 4 que existen en la administración, que son finanzas, recursos humanos, operaciones y mercadotecnia. De tal forma que algunas de estas áreas funcionales nos dan una buena división de lo que serían las áreas para los jefes de departamento y finalmente los objetivos departamentales a través de los supervisores y los individuales del trabajador de cada departamento, de cada área, dependiendo, de nuevo les repito, de la jerarquía. Que suena muy confuso, no lo es tanto, solamente hay que respetar o hay que ver primero la jerarquía de la organización para poder categorizar nuestros objetivos. Bien, vamos a ver entonces un ejemplo de cómo aplica esto en la pirámide de los objetivos. En la parte superior están viendo lo que es la misión de la empresa y esta sería el colaborar con el desempeño fiscal y contable de nuestros clientes para asegurar el logro de sus objetivos operacionales y financieros. Esto es una empresa de consultoría que que quiere contribuir con sus clientes, ser un asociado de sus clientes para el desempeño fiscal, contable y operacional. Bien, una vez que se ha definido la misión, es decir, queremos colaborar con todos ellos, vamos a escribir un objetivo corporativo derivado de la misión. Y esto sería el obtener un 15% de rendimiento de cada uno de los proyectos que lleve la empresa al fin del 2010. Esto es, ya sea el área de finanzas, producción, recursos humanos u ventas, lo que nosotros queremos es que todos trabajen en conjunto para lograr ese 15% de rendimiento. Bien, los objetivos generales que sean planteados por el gerente o el director de área, dependiendo de la jerarquía, es realizar un mínimo de 20 nuevos proyectos con un mínimo de 15% de rendimiento. Esto nos está diciendo que cada contrato que se firme se deberá respetar ese 15% de rendimiento. El objetivo divisional es lograr un mínimo de 10 contratos al semestre para lograr el objetivo de 20, que es el objetivo general. El objetivo departamental se lo pusimos al departamento de publicidad y es implementar proyectos de publicidad para una X empresa con un 15% de rendimiento. Y finalmente lo que sería ya la persona que está accionando el proyecto, pues entregar resultados de forma mensual. Si se fijan, entonces hemos ido descendiendo en la categoría de importancia del objetivo para que cada uno de los que están involucrados en la organización tome su pedacito y se ponga a trabajar para la consecución de estos objetivos. Como les decía, también en la pirámide es muy importante que ustedes respeten el hecho de que no es necesario que sean tantas divisiones, siempre y cuando nosotros respetemos la jerarquía que existe en la organización. A lo mejor tenemos una organización tan compleja, pero sí podemos ir descendiendo en el orden de los objetivos para lograrlos. ¿Ok? Bien. Bien, nosotros hemos visto la misión como el gran objetivo de la empresa
y a los objetivos como estos propósitos o acciones que se van a seguir en la organización para el logro de esta gran misión. Estos objetivos, recuerden que a partir de la misión no, pero a partir de la misión tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, tienen que ser realistas y tienen que estar expresados en tiempo. Por otra parte, tenemos que tener un mecanismo de medición asociado a ese objetivo. Sin esos, de verdad que nos vamos a ir al fracaso. Hay que practicar un poco antes de enunciar los objetivos. Yo creo que es muy sencillo si seguimos los lineamientos. Iniciamos con un verbo de acción, damos un tiempo para la consecución de este objetivo y establecemos una medición. Por otra parte, siempre asociamos a esa medición el mecanismo que lo va a poder medir y de esta forma van a ver cómo van a poder escribir objetivos de una forma sencilla. No los escriban rebuscados, el lenguaje rebuscado se los vamos a dejar a los abogados o a los médicos, a gente que no entendemos. Los administradores tenemos que ser lo más claro, lo más precisos y lo más objetivos posibles, porque de nosotros o de nuestro trabajo depende el trabajo de muchos hacia abajo la organización. Tenemos que tener la capacidad de guiarlos y esto implica el utilizar un lenguaje sencillo, fácil y comprensible. Tanto para la misión como para los objetivos, recuerden todas estas recomendaciones que les estoy dando y también recuerden que los administradores utilizan ese lenguaje sencillo, inspirador para todos los que están dependiendo, están esperando que les digamos hacia dónde tenemos que guiar nuestros pasos. Una vez que tenemos tanto la misión como los objetivos en la pirámide que ya les mostré, vamos a pasar al tema de las estrategias. Este también está asociado a la planeación. La estrategia es la acción a seguir para el logro de los objetivos. Bueno, como por ejemplo en el caso que nosotros estábamos manejando de la pirámide, que queríamos obtener un mínimo de 20 proyectos con un mínimo de 15% de rendimiento, ¿cuáles son las estrategias que vamos a seguir para lograr eso? Tal vez mayor publicidad, tal vez una capacitación, la fuerza de ventas, tal vez una mejor conocimiento, poner un blog en sitios de internet, etcétera. Todas esas ya son estrategias, que son las acciones que vamos a seguir para el logro de los objetivos. Por eso les decía que era muy importante la redacción del objetivo. Si es claro, sencillo y preciso, entonces la estrategia estará bien encaminada. Si es un objetivo rebuscado y sobre todo que sea subjetivo, es decir, que deje caminos de interpretación, entonces, bueno, las estrategias pueden ser equivocadas o mal implementadas. Por otra parte, aunque Nestlé y Bimbo están en el negocio alimenticio, ambos comercializan productos distintos. Tal vez las estrategias que siguen pueden servir tanto a uno para el otro. Por ejemplo, Bimbo tenía competencia en Wonder. Para poder llegar a ser el líder en los productos alimenticios, lo que hizo fue que adquirió la competencia, adquirió a Wonder. Tal forma que hoy comercializa tanto Bimbo como su propia competencia, Wonder. No traiciona porque está en el mercado, en el negocio alimenticio, pero sí hace esa estrategia para el logro de sus objetivos. No sé si Nestlé le sirva adquirir alguna otra marca que sea la competencia para absorber todo el mercado, tal vez no. Tal vez lo que le funciona a Nestlé es la diversificación de productos o el lanzamiento de productos en corto tiempo. De tal forma que la estrategia que sirve para una empresa puede no servir para la otra. Sin embargo, la estrategia de Bimbo, que fue comerse la competencia o adquirir la competencia, la pueden utilizar, por ejemplo, las industrias farmacéuticas que continuamente hacen eso, adquieren a la competencia y se fortalecen adquiriendo instalaciones o marcas con licencias para largo plazo, para comercializar a largo plazo, de tal forma que pueden abarcar más mercado. La estrategia que sirve para una empresa puede no servir para otra, pero la estrategia que sirve en un ramo industrial diferente al de nosotros puede servir
para nuestro ramo industrial también, aplicándolo adecuadamente. Las estrategias entonces son las acciones que se han de seguir para el logro de los objetivos. Michael Porter es un autor que ha estudiado la planeación estratégica o se dedica a la planeación estratégica también. Él es autor de muchos libros y habla muy profundamente acerca de lo que es esto. En esta parte me gustó tomar a Michael Porter como referencia, dado que, bueno, sí es una autoridad en este tema de las estrategias. Bien, él dice que para planear las estrategias hemos de analizar dos factores. Primero, la posición que ocupa la empresa dentro de su rama industrial y nacional y la elección de la estrategia genérica adecuada. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, antes de que apliques una estrategia, inclusive antes de que enuncies los objetivos, habrá que hacerse un análisis del ambiente externo y del ambiente interno. Eso ya lo vimos en el proceso de planeación. En el ambiente externo nosotros vamos a ver cómo está nuestro sector industrial, cómo está el país a nivel nacional, cómo está su economía, demografía, sociología, etcétera. Y también a mí me gustaría anotar, no está aquí en lo que el maestro Porter nos dice, pero es también importante visualizar el ambiente internacional. Ya ven que la economía en Estados Unidos tiene mucha influencia en México, o los debacles o asuntos que ocurren en Europa o en Asia, para algunas empresas es muy importante porque sí impacta en sus resultados en México. Por lo tanto, no me gustaría dejar de lado el hecho de que son, como les explicaba la sesión pasada, pues son tres elementos que hay que considerar, que es cómo está nuestro sector industrial, cómo está el ambiente nacional o el entorno nacional y finalmente cómo está el entorno internacional, para que podamos realizar un análisis más adecuado. Bien, y además de ello, bueno, Porter nos dice que se haga la elección de la estrategia genérica adecuada. Michael Porter nos da 3 estrategias genéricas. Algunos otros autores como Stoner nos proporcionan otro tipo de estrategias. El chiste no es casarse con un autor y con el otro, sino que ustedes vean todo el posible abanico de estrategias que existen y después de ello tomen la que más le conviene a su empresa o la empresa para la que están prestando sus servicios. Yo lo que traigo es el ejemplo de las estrategias de Porter, que nos las categoriza en 3 clases. Sin embargo, bueno, ahorita más adelante les hago una explicación de otras estrategias de otros autores para que, bueno, ustedes tomen la que consideren que aplica más a su empresa. Las estrategias genéricas de Porter son 3. La primera es la estrategia de costos. En la estrategia de costos, Porter lo que busca es, lo que las empresas buscan es reducir sus costos de operación. Por ejemplo, en el caso de Walmart, lo que hace es una reducción de sus costos de operación para que esta reducción de costos impacte en el precio que se ofrece al consumidor, como lo dice su eslogan, precios bajos siempre. Entonces, bueno, Walmart lo que hace es crear ciertas alianzas con sus proveedores para ofrecer un mejor servicio a sus clientes, pero también bajar sus costos de operación a través, no sé, de la automatización de sus almacenes o de la eficiencia en su cadena de suministro, etcétera. Reducir sus costos de operación para poder dar precios más bajos al consumidor. La siguiente es la estrategia de diferenciación. Recuerden que lo que se hace es buscar un elemento de diferenciación en un producto, lo que va a hacer que nosotros tengamos rendimientos superiores a los de la competencia. Eso es lo que nos dan las estrategias, esta diferenciación, que logremos esta característica que sea diferente de nuestro producto para que nosotros podamos sobresalir de la competencia. Eso es lo que nos dice Porter en sus escritos acerca de la ventaja competitiva.
Por lo tanto, la estrategia de diferenciación lo que buscará es generar atributos de los productos para que estos se hagan únicos y entonces el público los adquiera más, pues de una forma más constante. En este caso tenemos, por ejemplo, el sabor de Coca-Cola. También Porter en sus mismas contribuciones de la ventaja competitiva nos dice que hay que estar alertas a la competencia, porque la competencia, que es el entorno externo y el sector industrial, bueno, puede lanzar productos similares o productos sustitutos a nuestro producto y tenemos que estar alertas de ello. Una prueba muy clara es la de Coca-Cola. Tenemos Pepsi-Cola, tenemos Big Cola y tenemos hasta Chiva-Cola, ¿no? Entonces, bueno, todos estos son imitadores de este sabor, pero si ustedes alcanzan a diferenciar el sabor de Coca-Cola contra los que acabo de mencionar hace un momento, bueno, pues sabrán que el sabor de la Coca-Cola es único y por eso tiene tantos adeptos, no ese sabor que no se puede imitar y que no se ha podido imitar en mucho tiempo. Ese es su elemento diferenciador. Hay otras empresas que tienen elementos diferenciadores o atributos diferenciadores, como las empresas de servicio, que se enfocan a que sus vendedores provean de el mejor servicio posible. Cambiamos el modelo antiguo del servicio, que el cliente llegaba y compraba lo que había, a ofrecerle al cliente diferentes alternativas de productos en un solo lugar para que cubra sus necesidades específicas, casi personalizadas. Hay empresas como Dell, por ejemplo, que se dedica a hacer productos personalizados, es decir, armados de computadoras personalizadas, de tal forma que el cliente cree o siente que ha obtenido un producto que solo ha sido para él, como un diseño exclusivo. Ese atributo, esa diferenciación es lo que hace que esta empresa sobresalga de la competencia y obtenga rendimientos superiores al promedio, según nos dice Michael Porter en su libro de La ventaja competitiva. Y finalmente la estrategia de enfoque, en donde se identifica un nicho de mercado, un mercado objetivo al cual ofrecer un producto y que sea exclusivo de él. Ahora sí tenemos muchos ejemplos de esto, por ejemplo, el del mercado de los dueños de mascotas, que no desean darles a sus mascotas los desperdicios de alimento y entonces, bueno, van por las croquetas o las latas de alimento para gatos o perros, que son Whiskas o Pedigree, etcétera. Eso es una estrategia de enfoque. Estamos enfocándonos a un nicho de mercado en particular, a los dueños de mascotas que les interesa lo que su mascota y come o le dan facilidad para comer a su mascota. Y anteriormente las mascotas pues comían el desperdicio de comida en la calle, de la casa, perdón. A algunos no les gustaba eso porque produce varios inconvenientes en casa. Bueno, si tienen a sus mascotas adiestradas o simplemente tienen mascotas. Gente que tiene mucha adhesión a sus mascotas y bueno, procuran un mayor cuidado, etcétera. Esto sería entonces las croquetas, el alimento para bebés como Gerber, que es un alimento en frascos higiénicos que no le hacen daño al bebé y que le facilitan la vida a las amas de casa o a las personas que tienen bebés, etcétera. O podría ser, por ejemplo, lo que les estoy poniendo aquí, que son los productos con los sustitutos de azúcar, que es darle el placer del dulce a las personas que tienen problemas con azúcar o diabéticos, ¿no? Bueno, tenemos estrategias de diversificación, estrategias para incursionar en mercados internacionales, estrategias para realizar cadenas, estrategias para comprar negocios como franquicias o administrar franquicias o crear franquicias, etcétera. De verdad que existe un mundo de estrategias, pero de todo ese abanico que existe hay que analizarlas todas, ver cómo están aplicando en la empresa y ver si aplican para la mía.
Las estrategias son un abanico increíble de posibilidades y alguna vez nosotros podríamos inclusive crear nuestras propias estrategias. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que esta estrategia sirva para que se logren, ¿qué cosa? Los objetivos, ¿sí? Y ahí bueno, las estrategias son de muchos géneros. Solamente puse las del autor Michael Porter, que son, bueno, las más genéricas, las más usadas, porque es un autor que ha investigado mucho el concepto de la ventaja competitiva. ¿Qué son las políticas? Bueno, las políticas son los lineamientos los lineamientos generales para encauzar el pensamiento durante la toma de decisiones. Las políticas tienen en su esencia cierto grado de libertad para guiar las acciones de la organización. Las políticas entonces son estos lineamientos que tenemos que seguir para que se establezcan las estrategias y se logren los objetivos. Las políticas son este marco, imaginen un marco que está delimitando lo que vamos a hacer. Podemos, como les decía, imaginar varias estrategias, pero esta estrategia puede o no ser posible de implementar en la empresa si las políticas nos lo permiten o no nos lo permiten, aunque nos dan las políticas un cierto grado de libertad. Vamos a ver algún ejemplo de políticas. Por ejemplo, 10% de descuento sobre compras mayores a 10,000 pesos. Esto es una política de ventas y nos está diciendo que podremos ofrecer hasta 10% de descuento si la compra es mayor a 10,000 pesos. De tal forma que el vendedor, cuando ofrezca su producto, tendrá una base sólida, una base sostenida sobre la cual puede guiar sus acciones. Las políticas dicen que son violables o que pueden tener ciertas excepciones. Eso es lo que nos decía el enunciado anterior cuando nos da un cierto grado de libertad. Y sí, podríamos decir que las políticas pueden tener un cierto grado de libertad mientras así se establezca en la organización. Yo personalmente creo que las políticas deben establecerse para ser cumplidas y no como pues algunos de nuestros políticos dicen que las políticas fueron creadas para que se pudieran romper, ¿no? Entonces, bueno, eso como que no va en la empresa. Vamos a crear políticas que se respeten, por lo tanto hay que crearlas con conciencia y que sean lineamientos que de verdad encaucen nuestras actividades y no lineamientos que restrinjan nuestras actividades. Para el ejemplo que habíamos manejado en la pirámide de objetivos, diríamos que los proyectos deberán tener un mínimo de 15% de rendimiento a la firma del contrato. Esa es una política de ventas que podemos establecer en la cual la gerencia o la dirección no aceptará contratos de proyectos que no tengan por lo menos 15% de rendimiento. De tal forma que el vendedor sabe que cuando haga su presupuestación respetará ese 15%. Sí, tenemos una multitud de políticas. Políticas deben fijarse en este momento, en el momento de la planeación, para que guíen las acciones en el siguiente paso del proceso administrativo, que es la organización. Bien, una vez que hemos visto las políticas, también existen reglas, conocidas también como normas. Las reglas son acciones específicas sujetas a cierta libertad. Son normas que dictan acción o abstención y no permiten elección personal. Así como dicen que las políticas pueden tener un cierto grado de libertad, las normas o las reglas tienen un grado de libertad mínimo muy pequeño. Las normas sí fueron creadas para respetarse, son lineamientos que deben estar escritos en el reglamento interior de trabajo o en el de seguridad. Por su categoría son muy importantes, sí deben ser por escrito, deben darse a conocer al personal y en la medida en la que sea posible, inviolables y completamente restrictivas. Las normas van a establecer los lineamientos del comportamiento de las personas dentro de la organización, por lo tanto deben ser no violables. Las normas pueden ser desde la hora de entrada hasta el uniforme que porta el trabajador,
como el comportamiento que éste debe obedecer dentro de la organización, también fuera de la empresa, ya que es imagen de ella. Por ejemplo, hablando de Bimbo, pues nosotros siempre vemos a sus trabajadores, ya sean choferes o repartidores, perfectamente vestidos y bien arreglados. No sé si guapos, pero bien arreglados, ¿no? Entonces, esa es una norma de imagen de la empresa Bimbo. Por lo general, como les decía, están contenidas en el Reglamento Interior de Trabajo o en el Reglamento de Seguridad. Vamos a ver algunos ejemplos de reglas. Todos los empleados de oficina deberán portar gafete de identificación dentro de las instalaciones. El personal de área de producción deberá portar uniforme de trabajo limpio. Y si lo aplicamos para el mismo ejemplo que hemos venido siguiendo desde el principio, pues diríamos que para la firma de contratos, el ejecutivo de ventas deberá estar acompañado de un jefe o supervisor cuando firme su contrato. Vamos a ver un proceso. Un proceso es una serie de insumos que se transforman y de los cuales obtenemos una salida. Todos los procesos, como el mismo proceso administrativo, pues están incluidos dentro de la empresa. Pero cuando nosotros los redactamos o los escribimos, entonces tenemos un procedimiento. El procedimiento es el detalle de las tareas en un orden cronológico y detallado. Están ligados a las políticas porque establecen lo que debe hacerse y los procedimientos que nos dicen cómo debe hacerse las cosas. Tenemos un ejemplo de procedimiento y es, producción envía el récord de asistencia de personal, personal alimenta la base de datos, personal realiza la solicitud de finanzas para el pago, finanzas aprueba la nómina, finanzas solicita la nómina de banco, finanzas realiza transferencia bancaria y finalmente el personal recibe su pago. Si se fijan, son pasos que tenemos consecutivos para lograr un cierto objetivo, en este caso el pago de la nómina. Y el programa, que son el conjunto de actividades relacionadas, cronológicamente ordenadas y que nos describen las actividades que habrán de realizarse, nos dan un inicio y un fin de cada actividad. Esto se puede hacer a través de una gráfica de Gantt, creada por Gilbert Gantt a principios de los años 1900, aunque actualmente hay herramientas como Project de Microsoft que entregan todas las herramientas necesarias para que ustedes lleven un proyecto aun cuando no sepan hacerlo. Este sería un ejemplo de programa. Vemos que está en orden cronológico, lo que va a suceder primero, lo que va a suceder después, un inicio y un fin de cada actividad y cuánto tiempo va a llevar. Y el presupuesto, que es el listado que detalla los recursos o dinero asignado para la realización de un proyecto. Para realizarlo tienen ustedes que tomar en cuenta las actividades y los recursos necesarios. Vamos a ver que en la organización vamos a tener pues varios tipos de presupuestos: el presupuesto de ventas, de operaciones, de ingresos y egresos. Es muy importante presupuestar para saber qué recursos tenemos y cuáles son los asignados y cuáles tendríamos que adquirir. Bien, pues entonces hemos terminado de ver todos los elementos conceptos principales del proceso administrativo en el área de planeación. Recuerden realizar su examen final y sus actividades para que puedan comprender mejor el tema y estar en contacto con su tutor. Les agradezco muchísimo su atención y nosotros pasamos al siguiente tema. Ahora vamos a ver el tema de organización. Muchas gracias.